Una de las preguntas que nos podemos hacer a la hora de trabajar con aplicaciones empresariales es ¿por qué tenemos que utilizar JBeans o por qué no vamos a utilizarlos? Por ejemplo, imaginemos que nos creamos un nuevo proyecto. Vamos a crearnos un proyecto Enterprise Application que contiene todos los elementos. Contiene la aplicación que el usuario vería, la capa del contenedor de JBeans, y también contendría, aparte de la capa de JBeans, contendría, vamos a decirle todo por defecto, contendría la capa de páginas que quisiéramos implementar o la capa de servlets, depende ya de la tecnología que vayamos a utilizar. Imaginemos algo muy sencillo. Imaginemos que queremos utilizar una serie de métodos. Entonces iríamos a cualquier aplicación Enterprise One y, por ejemplo, nos podríamos crear un servlet. En el paquete servlet, por ejemplo, vamos a llamar new servlet por defecto, e imaginemos que queremos crearnos un método. Bien, sobre este servlet creado, nosotros podríamos crearnos un método sin ningún problema. Aquí pues podríamos crearnos el método que quisiéramos, es decir, public int método suma, llamémoslo, y por ejemplo que reciba el número 1 y reciba el número 2. Dicho método podemos llamarlo siempre que queramos. Por ejemplo, algo tan sencillo como esto. Este método podríamos llamarlo en el servlet. Bien, no habría ningún problema. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, también queremos llamarlo una página web. Entonces, tan sencillo como en una página index.jsp, imaginemos, equivaldría a lo mismo. Tendríamos que declararnos el mismo método y utilizarlo por aquí. Utilizar el número 1, utilizar el número 2, sin ningún problema. El método suma, llamándolo de una clase. ¿Qué sucede? Que si ya nos llevaría, por ejemplo, podríamos crearnos una clase donde lo que hiciera esta clase fuera implementar dichos métodos. Podríamos crearnos una clase perfectamente y llamar a la clase dentro del servlet que tuviera el método suma. Podríamos llamar a la clase public int método suma que reciba el num1, el num2, y a partir de esta clase método suma, pues devolver lo que queramos. Hasta aquí la solución es sencilla, es decir, nosotros tenemos nuestra clase método suma con el número 1, el número 2. Esto de aquí lo que va a realizar simplemente, voy a sintaxis, lo quitamos y que nos deje, lo que nos interesa es la explicación. Esta clase ya podríamos llamarla tanto dentro del servlet y nos ahorraríamos este método suma, como podríamos llamarla dentro de la página JSP. No habría ningún problema, escribiríamos new class y ya pues accederíamos a lo que quisiéramos, al método suma. No habría ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que sucede es que, por ejemplo, imaginad que la clase tengo que cambiarla. Si tengo que cambiar esta clase new class Java, ¿qué sucede? Que tendría que estar todo el tiempo volviendo a agregar el hard compilado de la clase, agregándolo a index y agregando al servlet. Otro problema que me puedo encontrar, aparte de la clase, sería, por ejemplo, que yo cogiera y quisiera utilizar este método o esta clase dentro de otro proyecto. Tendría que agregar el hard también. Entonces nos encontramos con dos problemas. El primero de ellos sería que la clase pueda cambiar, con lo cual habría que estar agregando el hard, o que quisiéramos utilizar en otros proyectos, que también habría que estar agregando el hard. La solución a esto está en los EJBs. Yo puedo crearme perfectamente un EJB, por ejemplo, un session bin de EJBs, remote, lo llamamos como sea, ni session bin, y lo metemos en un paquete. Y lo bueno de esto
es que yo puedo crearme un método si quisiera. Por ejemplo, vamos a hacerlo con InsertCode, add business method. Agregaríamos dos parámetros. Todo esto ya es conocido, no pasa absolutamente nada. Un entero, añadiríamos otro parámetro que lo llamaríamos num2. Otro entero. Y crearíamos nuestros métodos. Un método, por ejemplo, a ver, que no lo he hecho bien. Quiero que devuelva un entero. Número 1. Bueno, todo esto de aquí, a ver, me está dando fallos porque lo he hecho mal. Quitemos el session bin. Lo mismo, session bin, remoto, por ejemplo. Que reciba dos métodos y devuelva un entero. Lo interesante de esto es que podemos llamarlo desde cualquier servlet que nosotros tengamos o desde cualquier página JSP. Otra de las cuestiones interesantes de por qué podemos utilizarlo es que si, por ejemplo, nosotros nos vamos al servlet de Java y aquí le decimos, por ejemplo, en InsertCode e incluimos Calendar Price Bin, podemos buscar el contenedor de JB, llamar al session bin y agregarlo. Automáticamente nos ha creado esta variable donde nosotros podríamos perfectamente hacer esta acción, llamar al session bin y llamar al business method con dos números, los que sean. Lo interesante de esto es que puedo llamarlo desde cualquier lugar. Lo puedo llamar desde aquí o, por ejemplo, puedo coger y lo puedo llamar desde la página JSP, declarando la variable de JB, haciendo el import a 1 y haciendo otro import también a mi servlet, a mi JB, que vamos a hacer esta llamada, por ejemplo. Estamos en del JSP y llamaríamos a esto, donde ya podríamos hacer lo mismo, llamando a new session bin y a los métodos. Teniendo esto claro, la respuesta a por qué es más conveniente utilizar un JB cuando queremos llamar a un método que pudiera cambiar o a una clase que pudiera estar cambiando en todo momento es que el contenedor del JB no tendría que volver a realizar la acción de agregar el jar ni compilar, independientemente que esté en otro proyecto o no, sino que yo simplemente podría llamar a este contenedor donde está alojado mi EJB y automáticamente recuperaría todos los métodos sin tener que volver a compilar. Y podría hacerlo desde cualquier proyecto, independientemente de lo que yo lo esté llamando ahora desde un mismo proyecto. Podría hacerlo utilizando el contenedor de JB. Y esa es la respuesta de por qué utilizar un JB o no utilizarlo.